Creo que tenemos un fragmento de una de las conversaciones que grabé con Epstein, y creo que esto fue en un restaurante en 2017. Su gente se pelea entre ellos. ¿Verdad? Y después vienen los externos. Luego intoxica. La percepción desde fuera. Él le dirá a 10 personas que Bannon es una basura. Y que Priest no está haciendo un buen trabajo. Y que Kelly es un lengua larga. ¿Qué te parece? Jamie Dimon dice que eres un problema. Y que no debería retenerte. Y hablé con Carly Kahn. Carl cree que debo tener un nuevo portavoz. Entonces Kelly, a pesar de que contraté a su marido, Kellyanne es mucho más agresivo. Yo ya no sé en dónde Y ponerla. va y le suelta a Bannon. Mira, yo sí quiero que sigas, pero Kellyanne no te soporta. Tengo más de una docena de esto. Probablemente tengo como 100 horas de audios de Epstein hablando sobre el funcionamiento interno de la Casa Blanca de Trump y sobre su larga y profunda relación con Donald Trump. Pues Donald Trump tenía más de 100 horas de grabaciones en las que Jeffrey Epstein hablaba con todo lujo de detalles sobre su relación actual con el presidente de Estados Unidos. Había 100 horas de audio grabadas por el periodista Michael Wolff, que iban a ser supuestamente parte de una biografía, pues que nunca llegó a publicarse. A pesar de que en campaña Donald Trump prometió revelar la verdad sobre todo este caso, hasta hoy no ha liberado ni un solo minuto de ese material. Ningún extracto, ningún nombre, ningún documento, nada. Lo único que sí soltaron fue un memo del Departamento de Justicia diciendo que no hay más archivos, que no hay lista de clientes, que todo está cerrado, justo ahora. Justo cuando hasta su base más fiel, la que lo defendió en las buenas y en las peores, y en las súper peores, bueno, pues empezaba a impacientarse y a preguntarse, ¿dónde está lo que me prometiste en campaña, no? Porque recordemos que durante su campaña presidencial, Donald Trump, pues hizo promesas muy, muy específicas. Había carpetas marcadas como fase 1, discursos donde hablaba de los depredadores de élite. Aplausos por todo lo alto, porque todos querían esto. Miles de personas que estaban convencidas de que por fin alguien iba a destapar toda esa cloaca que durante años ha estado gozando de completa impunidad. Pero en cuanto llegó al poder, todo eso desapareció. Y lo más grave es que no se tratan de rumores. No es un escándalo que salió en X o ahora X, antes Twitter. Estamos hablando de grabaciones que son reales, hechas por un periodista que trabajó directamente con el acusado principal, con Epstein, antes de su, pues, muy inconveniente o conveniente para algunos fallecimiento. Grabaciones donde, según el propio Wolff, Epstein hablaba a fondo de cómo funcionaba su estructura interna del círculo presidencial, cómo hacían todo. Y dice, palabras más, palabras menos, que Trump fue su mejor amigo durante más de una década. Lo dijo Epstein. Su mejor amigo, no estamos diciendo que fue un conocido, no un socio de ocasión, no alguien con quien coincidió en una fiesta, no, su mejor amigo. Eso es algo muy fuerte, amigos, porque no era un conocido, él lo consideraba así. Esa cercanía, por supuesto que está documentada. Trump no solo viajó en el avión privado de Epstein en varias ocasiones, según los propios registros de vuelo publicados por New York Times. También fue anfitrión de eventos en su famosa residencia de Mar-a-Lago, donde ahí reclutaban chicas jóvenes según los testimonios judiciales de las víctimas. Una de ellas, Virginia Giuffre, declaró bajo juramento que fue llevada a la mansión de Trump siendo menor de edad por la misma mujer que operaba para Epstein, Ghislaine Maxwell. Y esa declaración, pues, ¿qué creen? Está archivada en los tribunales. Eso no es una teoría, tampoco es una exageración. Son documentos que ustedes pueden verificar. Virginia, por cierto, se quitó la vida hace unos meses. Y su historia fue sepultada entre las noticias de un día como si no fuera nada relevante.
Ni una mención en la Casa Blanca, ninguna palabra de condolencia, ningún reconocimiento por haberse atrevido a denunciar, lo que muchas víctimas no pueden hacer porque tienen miedo. Porque desafortunadamente, ahora el poder no protege a las víctimas, protege a los suyos. Mientras tanto, nosotros seguimos viendo cómo se van lavando las manos. En una conferencia de prensa reciente, un periodista le preguntó directamente al presidente Donald Trump si podía explicar las irregularidades del caso Epstein, porque hay muchísimas. Si sabía por qué faltaban minutos en los videos de la celda. Algo muy curioso, porque justo cuando el señor pasaba mejor vida, no funcionaron las cámaras. ¿Por qué? Si podía confirmar si el acusado trabajaba para agencias de inteligencia. Y Trump no solo esquivó la pregunta, se ofendió. ¿Siguen hablando de ese sujeto? Dijo, como si fuera irrelevante. No es cualquier sujeto, no es cualquier personaje. Por supuesto que vamos a seguir hablando de él y queremos que salga la verdad a la luz. Lo dijo así como si no tuviera nada que ver con él, como si no fuera el mismo hombre al que en 2002 Donald Trump calificó como un gran tipo. Y lo dijo literalmente. Le gustan las mujeres jóvenes, muy jóvenes. Esas declaraciones están en New York Magazine. No se las inventó nadie. Salieron de su boca, están impresas, están archivadas y nadie las ha negado, ni siquiera él ni nadie de su equipo de colaboradores de la Casa Blanca. Pero ahora que le preguntan, finge demencia, se indigna, se enoja y dice que es una falta de respeto hablar del tema, que hay cosas más importantes, que cómo se atreven. Lo que no dice es por qué, si prometió durante su campaña liberar toda la información y sacar toda esa basura, ahora resulta que no hay nada. ¿Dónde quedaron esas carpetas? ¿Dónde está la lista? ¿Por qué el fiscal general Pam Bondi decía hace unos meses, si ustedes se acuerdan, que tenía una lista en su escritorio, ahí, en su mesa, y ahora dice que nunca existió? Pues, ¿quién se la llevó? Esa contradicción es clave, porque si alguna vez existió una lista y todo indica que sí existe o sí existió, alguien la hizo desaparecer. Y si nunca existió, entonces, ¿por qué la mencionaron en público? ¿Para mantener a su base entretenida? ¿Para fingir que estaban limpiando el sistema mientras lo estaban encubriendo? Pues todo parece ser que o son muy chismosos o son muy corruptos. Y lo más absurdo es cómo ahora muchos intentan justificar esta traición que obtuvo muchos votos, porque fue un gran eslogan de campaña, hay que reconocérselo, ¿no? Algunos en ese movimiento ultra fiel, o Trump lovers, como a mí me gusta decirles, pues dicen que todo es parte de una estrategia de alto nivel. ¿Cuál alto nivel? Que liberar los archivos habría sido contraproducente, que es una jugada maestra contra el Estado profundo. Otros, como Liz Crokin, famosa por propagar casos como el Pizzagate, aseguran que los documentos están contaminados con evidencia falsa, colocada por agencias de inteligencia. ¿Con qué fin? Todo esto con tal de no admitir la realidad. El presidente tuvo la oportunidad de exponer a los verdaderos responsables y no lo hizo. Y esto no es nuevo. En 2008, cuando Epstein fue procesado por primera vez, recibió un trato preferencial gracias a un acuerdo firmado por Alexander Acosta, fiscal federal en Florida. Ese acuerdo, pues, le ayudó a este tipo para que evitara cargos graves por trata de menores. Años después, Trump nombró a Acosta como su secretario de Trabajo. ¿Coincidencia? No lo creo, porque en este mundo, si encubres bien, te ascienden. Y eso es algo que se ha visto mucho en las dos veces que Donald Trump ha estado en la Casa Blanca. Así funciona. Y lo más triste es que hay víctimas reales. Chicas que fueron llevadas a mansiones privadas, a islas, a vuelos internacionales sin que nadie las protegiera. Chicas que hoy siguen esperando justicia, una justicia que se esfumó del escritorio de Bondi. Porque hace unos meses alardeaba tener la lista ahí decía que en su mesa estaban los archivos. ¿Y hoy? ¿Qué pasó? El de la limpieza se equivocó y pensó que eran papeles que habían pasado ya y los echó a la basura.
¿En serio? ¿Eso nos quieren vender? Porque mientras vemos todo esto, los hombres más poderosos de Estados Unidos intercambiaban risas, puestos, promesas, y promesas. Y ojo con esto, según reportes oficiales del FBI, más de 36 millones de documentos relacionados con Epstein fueron recopilados entre el 2017 y el 2022. 36 millones. No estamos hablando de, son 100 páginas. No, 36 millones. Es muchísima evidencia. Hay archivos que incluyen correos electrónicos, estados de cuenta, videos de vigilancia, los registros de vuelo, las transferencias financieras. Todo eso deja una estela, todo eso deja marcas. Cuando tú mueves dinero, por supuesto que el gobierno lo rastrea. Cuando tú te subes a un avión, el gobierno lo rastrea. Todo eso deja evidencia. Todo eso existe. Pero casi nada ha salido al público. Y el presidente que prometió desclasificarlo todo, pues hoy simplemente se hace como que la Virgen le habla, se hizo a un lado. Y mientras todo esto se está desmoronando, pues la narrativa oficial insiste en que no pasó nada. Claro que pasó. No nos pueden decir que no pasó porque hay evidencia. Hay más de 36 millones de páginas que están ignorando, que dicen que Epstein actuó solo, que Maxwell, su cómplice, pues ya está en la cárcel, que ya no hay necesidad de preocuparnos, que no pasó nada. ¿Cómo no? Sí pasó. Hay mucha gente que está obviamente embarrada con ellos. Que la tipa, la cómplice, también ya esté presa es algo bueno, pero eso no es asunto cerrado. Pero la verdad, amigos, es otra. La verdad es que esto no se trataba solo de un individuo. Era una red, un sistema, un mecanismo de control. Y al centro de la estructura había nombres importantes. Algunos con cargos en el gobierno, otros con fortunas inalcanzables. Y todos, por supuesto, que estaban muy bien protegidos. Porque si alguien como Epstein, acusado desde los años 90, señalado por múltiples víctimas, investigado por años, pudo moverse con tanta impunidad, fue porque tenía a alguien muy poderoso que lo respaldara. Y si alguien como Trump, que prometió romper con todo eso, terminó guardando silencio, es porque también tenía algo que perder. Mucho que perder. Y si conectamos todos los hilos y empezamos a seguir las pistas, todo se vuelve todavía más turbio. Porque a Jeffrey Epstein no lo detuvieron bajo cualquier administración. Si ustedes se acuerdan, lo arrestaron el 6 de julio del 2019, cuando Trump llevaba 2 años como presidente, en su primera vez que estuvo en la Casa Blanca. Es decir, lo detuvieron cuando la Casa Blanca estaba completamente bajo el control de Donald Trump, cuando el fiscal general era William Barr y cuando todos los fiscales federales ya respondían a su Departamento de Justicia. Y ahí está el primer punto muy raro. La detención no fue producto de una investigación nueva, fue por los mismos cargos de siempre: tráfico de menores, explotación, corrupción de menores. Entonces, ¿por qué lo dejaron libre en el 2008 con ese acuerdo escandaloso? Y en el 2019 sí lo arrestan por lo mismo. Porque en el 2019, cuando lo detuvieron, no eran nuevos cargos, amigos. Eran exactamente los mismos que en el 2008, pero en el 2008 el tipo salió librado. Pero en el 2019 ya no lo soltaron. La explicación más lógica que hay, supuestamente, es que Epstein ya no era útil para ciertos intereses. Porque hasta ese momento, Epstein seguía moviéndose con total impunidad. Tenía su isla, su avión, sus escoltas, su red. Y de pronto lo arrestaron. ¿Por qué justo en ese momento? ¿Por qué no lo arrestaron 2 años después, en el 2018, si los cargos seguían? Bueno, pues una teoría con mucho fundamento es que Epstein empezó a hablar más de la cuenta. Se le soltó la lengua, como decimos en mi pueblo. Estaba cooperando con alguien. O al menos estaba insinuando que podía hacerlo. Y por supuesto que eso encendió las alarmas. Eso ya no gustó, que el señor quisiera soltar la lengua. Recordemos que Michael Wolff dijo que Epstein sabía que estaba siendo grabado y que hablaba con libertad sobre sus relaciones con Trump, con Clinton, con príncipes, porque acuérdense que también un príncipe hermano del rey
Salió en la lista y ha sido señalado con banqueros, con científicos, con exdirectores de inteligencia. El tipo, con su lengua, era una bomba atómica lista para explotar y, por supuesto, para llevarse entre las patas a muchas figuras muy importantes. ¿Y qué pasó apenas unas semanas después de ser arrestado? El 10 de agosto del 2019, Epstein aparece sin vida en su celda del Centro Correccional Metropolitano de Manhattan. Supuestamente, él se quitó la vida. Pero aquí es donde los cabos sueltos se amontonan y se hace una enredadera. Las cámaras de seguridad que debían grabar su celda fallaron justo esa noche. Qué raro, ¿no? Justo el tipo sabía que ese día iban a fallar las cámaras y se quita la vida. Yo digo una cosa, son demasiadas coincidencias juntas y cuando algo coincide tanto es sospechoso. Los guardias asignados para vigilarlo cada 30 minutos también se quedaron dormidos. Es que les digo, vean, vamos a ir señalando, son demasiadas coincidencias para un resultado satisfactorio para algunos. Los registros de entrada y salida del pasillo desaparecieron. También como desapareció de Bondi el caso de su escritorio. Así desaparecieron los registros de entrada y de salida. El compañero de celda de Epstein fue trasladado misteriosamente unas horas antes. Amigos, vean cómo se acomodó todo. Es increíble, ¿no? O son demasiado tontos o creen que nosotros somos demasiado tontos. El cuello de Epstein presentaba fracturas que, según expertos forenses, son más comunes en casos de homicidio por estrangulamiento que en personas que se quitan la vida. ¿Todo eso ocurrió por accidente? ¿O alguien en algún nivel muy alto dio la orden de apagarlo antes de que hablara porque ya había soltado mucha información? Porque lo que tenía Epstein no era poca cosa, amigos. Tenía fotos, tenía videos, tenía agendas, grabaciones, listas de vuelo, correo electrónicos, transacciones bancarias. El tipo tenía todo. Y lo más inquietante, él tenía la costumbre de grabar todo. Tenía evidencia de todo lo tenía grabado. Su mansión en Nueva York tenía cámaras en casi cada habitación, en cada pasillo. Lo mismo su isla en el Caribe. Lo mismo su casa en Palm Beach. Lo mismo su avión. Epstein era un archivador de secretos, era un archivador de evidencia, porque sabía con el tipo de gente que se relacionaba. Y por supuesto, eso lo hacía más valioso, pero también lo hacía más peligroso. Él pensaba que toda esa evidencia era su seguro de vida. Y pues fue seguro por eso que le quitaron la vida. Y aquí entre lo verdaderamente alarmante, porque el acuerdo judicial que hubo en el 2008, el que lo protegió durante años, fue negociado bajo condiciones que le otorgaban inmunidad, no solo a Epstein, sino a cualquiera que pudiera ser identificado como su cómplice. Curioso, ¿no? Muy poca gente puede gozar de esos beneficios. Eso incluía, por supuesto, a sus pilotos, a sus escoltas, a sus invitados, a sus socios. Un blindaje judicial para toda la red. Entonces, eso nos da otra pista del tipo de personas con las que se movía este tipo. ¿Y quién firmó ese acuerdo? Alexander Acosta, el fiscal federal de Florida en ese momento y luego nombrado por Donald Trump como secretario del Trabajo en el 2017. Cuando estalló el escándalo otra vez, Acosta dijo en conferencia que le dijeron que Epstein pertenecía a inteligencia y que debía dejarlo en paz. ¿Quién da una orden así? ¿Quién con su cargo no verifica? ¿Quién puede decirle a un fiscal federal que no toque a alguien porque pertenece a inteligencia? Pues solo la Casa Blanca. No se le puede decir un policía, no se le puede decir a alguien con un muy bajo rango, porque entonces no lo va a creer. Y por si fuera poco, hay que recordar que William Barr, fiscal general de Trump, ordenó sellar múltiples documentos del caso Epstein, para que no nos desviemos, ¿no? Incluso pidió que ciertas pruebas no fueran usadas públicamente en otros juicios relacionados. ¿Por qué? ¿A quién estaba protegiendo? ¿Por qué si Trump había prometido exponer la red completa, abrir esa cloaca,
su gobierno terminó siendo el que más lo encubrió. Porque hoy vemos que esa basura está tan oculta y se están esmerando tanto en tapar toda la porquería. Y no se nos olvide que Pam Bondi, designada por Trump como fiscal general interina, declaró que tenía una lista de clientes en su escritorio. Lo dijo frente a las cámaras, está grabada, hay evidencia también de eso. Y ahora dice que la lista no existe. ¿Se imaginan que un fiscal diga que tiene pruebas en su escritorio y luego diga que nunca hubo nada? ¿Qué clase de fiscal es? Este nivel de contradicción solo puede explicarse con una cosa. Alguien en un nivel muy, muy alto del poder tiene razones para que Epstein primero desapareciera y luego que su archivo se congelara para siempre y que volviera a desaparecer del escritorio de Bondi. Y eso no pasa sin el visto bueno de la Casa Blanca, amigos. No seamos ingenuos, hay que abrir los ojos porque todo lo que rodea a Epstein es y seguirá siendo una operación política. Porque había muchos políticos de muy alto peso inmiscuidos ahí en esa lista. También gente de muchísimo dinero. Hay gente, como les digo, con todas sus letras que están ahí bien metidos. Y mientras tanto, pues las víctimas siguen esperando, porque la justicia no es para las víctimas, es para quien puede comprarla. La verdad sigue estando escondida. Y el silencio de los que sabían, pues sigue comprándose a precio de oro, a precio de quien puede pagarlo. Y como las víctimas en este momento, desafortunadamente, por aquí, si te pueden escuchar porque no había audio y yo también te estaba siguiendo, ya tienes audio. ¿ya? Perdón, hola a todos. Hola. No. Miren, curiosamente nos quitan el audio. No puede ser. Qué terrible, ¿no? Que nos quiten el audio. ¿Por qué? Porque es un tema que incomoda. Porque con lo que les estamos diciendo, amigos, hay muchísimas pruebas. ¿Por qué se desapareció el caso del escritorio de Bondi? No hay tantas coincidencias. Solamente el día que Epstein decidió quitarse la vida. Fueron una serie de coincidencias muy benefactoras para algunos cuantos. Pero, aunque nos quieran quitar el audio, nosotros vamos a seguir porque las víctimas merecen justicia y necesitamos saber qué clase de personas hay en el poder porque necesitamos todos protegernos. Pero terrible que hasta nos quiten ya el audio. Dice nuestro amigo Ferni Sánchez, es tontería, ya sabíamos que Trump conectaba con Epstein, siempre fue así. A ver, esa es noticia antigua. Pues no tan antigua, porque hoy justamente desapareció del escritorio del fiscal el caso, cuando hace unos meses dijo que estaba ahí. Curiosamente desaparecieron más de 100 horas de audios cuando Epstein declaraba que Donald Trump era su mejor amigo. Y hoy dice Donald Trump, ¿todavía siguen con ese tipo? Pues sí, todavía vamos a seguir con ese tipo, porque ese caso no se puede archivar. Es un caso demasiado fuerte como para que se archive. Ya estoy viendo aquí que todos, gracias por dejarnos saber, que nos hayan quitado el audio. Curioso, ¿no? Vean, no les notifican, nos tiran luego los en vivos y hoy, justamente ahorita, ¡pum!, me dejan muda. ¿Por qué?
porque es un tema que no les conviene, es un tema que no les gusta, es un tema que no quieren que se sepa, que no se pida justicia, no se pida que se investigue, no se pida que se dé con los culpables de esta red, porque por supuesto que el señor no actuaba solo. ¿Cómo puede actuar solo y tener tanta impunidad? Necesita socios, necesita aliados, necesita amigos que tengan grandes posiciones en el gobierno y por supuesto muchísimo dinero, mucho más dinero que él. Porque no puedes gozar de tanta impunidad tú solo. Necesitas repartir, aliarte, tener aliados, amigos, socios, compadres, como ustedes los quieran llamar. Nadie llega a esos niveles solito. Él y la mujer que está detenida no pueden llegar a todo el daño que hicieron solitos. Ahora, si llegaron solitos, pues hicieron muchos amigos en el camino. ¿A poco los amigos no se daban cuenta? Por favor, con ese cuento, ahora sí como dicen en mi pueblo, con ese hueso a otro perro, porque por aquí no. Dice Granmos, creo que Elon Musk lo irá sacando de a poco hasta el 2028. A lo mejor, porque también no creo que tenga tanto. Porque el que tenía la mayor, no sabemos, a lo mejor sí logró sacar algo cuando estuvo en la Casa Blanca. Ya ven que cuando el momento de la luna de miel entre la relación Donald Trump y Elon Musk, a lo mejor pudo sacar algo. A lo mejor no alcanzó a llegar a tener tanto y lo poco que tiene lo va a ir sacando, que ya lo ha sacado. Dice Josué Suárez, Trump no revela la lista porque él está en ella y aun que se demostrara que él está involucrado, él mismo se indulta, que se espera de un ex convicto. Es cierto, pero le da miedo porque, o sea, les digo amigos, él mismo, Epstein, lo mencionaba como su mejor amigo. No dijo mi conocido y en ese momento tampoco Donald Trump salió a desmentirlo. En ese momento era un halago que alguien como Epstein te llamara mejor amigo. Hoy es la peor desgracia que te puede pasar. Pero pues, ya ven cómo se las dan esos políticos. Porque no nada más en México y en Latinoamérica hay, también acá se cuecen habas. Germán García, a mí hoy me llegó notificación, fue de milagro. Les digo, pues qué bueno amigo que te llegó notificación, porque muchas veces no los notifican, les digo, no les mandan notificaciones o les mandan notificaciones cuando el video ya tiene 3 o 4 días arriba. Luego por eso me dicen, es que no están en vivo. Estábamos en vivo, pero no los notificó, o ven videos ya repetidos, dicen, porque los notificó muy tarde, porque no es un contenido que le gusta a la plataforma, nos tumban los en vivos. Me enmudecen para que ustedes no escuchen la información y acuérdense que si no sabemos, no preguntamos. Y si no preguntamos, no nos volvemos incómodos. Y si no sabemos, no preguntamos, no nos volvemos incómodos. Somos el público perfecto para maniobrar y para que ellos sigan haciendo lo que ellos quieran. Muchas gracias a todos por estar aquí. Gracias a todos por acompañarme. Vamos a seguir muy de cerca este tema, amigos, porque no se puede tapar el sol con un dedo. Y este tema involucra a gente muy poderosa, políticos muy fuertes, y tiene que salir a la luz la verdad por justicia, y porque la justicia tiene que ser para todos, no solo para el que la puede comprar. Gracias a todos por estar aquí y nos vemos más adelante.